Uy, nos echan bala ya. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Vladimir y en esta ocasión nos vamos a ir a las cascadas de la Mirán, que se encuentra acá cerca de Chillanes, en la vía antigua de Chillanes hacia Bucay, que se ingresa por el sector de la Mirán. Existe un conjunto de cascadas a las cuales vamos a ir a visitar. Nos encontramos ahorita en el letrero que está por aquí de Chillanes, así que vamos. En esta ocasión nuestro destino es visitar el sur de la provincia de Bolívar. Desde Guaranda, 1 hora 20 minutos, se llega al cantón Chillanes, lugar de partida para ir a ver estas famosas cascadas. Para empezar nuestro recorrido partimos desde el cantón Chillanes, bien sea alquilando una camioneta o en vehículo propio, por un tiempo aproximado de 45 minutos de solamente bajada. Se debe tomar el camino asfaltado hasta Achín, lugar donde se desvía en dirección hacia la Mirán, por la vía antigua hacia Bucay, mientras que desde Bucay es un tiempo estimado de 30 minutos y puedes ir en las chivas que se dirigen específicamente a estas famosas cascadas, también conocidas como las cascadas de Piedra Blanca. Pertenecen al cantón Chillanes, ubicados en el límite de la provincia de Bolívar y la provincia del Guayas. Chillanes es el cantón de la provincia de Bolívar conocido como el granero del Ecuador, por su exuberante tierra fértil, rodeado de hermosos cerros y verde vegetación que nos da la bienvenida. En el Parque Central se ubica el monumento hacia el Dr. Homero Villagómez Aguilar, precursor de su cantonización el 1 de junio de 1967, con una parroquia rural llamada San José del Tambo. Junto a su parque central se encuentra la iglesia en honor a Santa Rita de Chillanes. Este cantón, también llamado la sucursal del cielo, nos presenta lugares icónicos y emblemáticos plasmados en cada una de sus letras. Posee en su parque central altos tambanes, conocidos como las palmas de cera. Chillanes se ubica a 2.300 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 13 grados centígrados. Siguiendo nuestro camino debemos tomar la vía nueva de Chillanes hacia Bucay. La laguna del Tiquibuzo tiene una profundidad de 6 metros y 80 metros de largo. Siguiendo nuestro camino nos encontramos con el Valle de los Tambanes. Este tipo de palmas son las más altas del mundo, llegando a medir 60 metros de altura. Justo antes del poblado de Achín debemos tomar la vía a la derecha con dirección hacia las cascadas de la Mirán. Cascada. Al llegar a tocar las nubes, hemos llegado a la entrada de las cascadas Piedra Blanca, comenzando con el sendero de las Mellizas. Vamos a tomar el sendero de nuestra izquierda, que es el de nivel bajo, y vamos a regresar por el de la derecha, que es el sendero de nivel alto. El costo de ingreso a este conjunto de 5 cascadas es de $2, pudiendo ingresar desde las Mellizas y salir por la Chorrera del Amor o viceversa.
Tomando el sendero de nivel bajo se pasa por un conjunto de casas y posteriormente por un techado de Cadi, lugar donde se encuentra el icónico trapiche, utilizado para la molienda de la caña de azúcar, del cual se elabora el guarapo. Otra vez que vinimos también había unas chivas parecidas a las de Baños. Decía chiva discoteca desde Bucay. A 100 metros la cascada. Estas plantas que están aquí se llaman Cádiz. De ahí se saca la palma y también la tagua. El colchón de nubes que se veía desde la Mirán arriba, desde la entrada. Ahora estamos en el bosque nublado. En esta hora del día la nube comienza a subir. Sube hasta que en la tarde en la parte de la costa se despeja. Estamos ya llegando a las cascadas, las mellizas. Antes se llamaban las gemelas. Ahora la Jessica va a ser la modelo en este video. ¿Te tomo una foto? Las cascadas Las Mellizas tienen una altura de 40 y 50 metros respectivamente, y se puede observar que en esta época del año, en noviembre, el caudal se encuentra escaso, pero en los meses de invierno aumenta considerablemente. Estamos yendo a la segunda cascada de Las Mellizas. Aquí tenemos una hoja parecida a las que se hace tamales. Nos encontramos en la cascada que se une con las gemelas, que es la chorrera del amor, me parece. Esta cascada es conocida como la chorrera del amor, y aquí es donde se practica el barranquismo o canyoning. Tiene una altura aproximada de 35 metros. Este grupo de cascadas se forma gracias al paso del agua del río Limón. Aquí justo en la cascada se puede hacer el canyoning. Ahí vemos a una chica arriesgada que se está lanzando por la cascada. Previo a eso, el instructor unos 10 minutos le dio una charla de cómo se maneja el arnés y cómo debe ir bajando y soltándose suavemente para que no se resbalen las piedras. Tiene que inclinarse hacia atrás e ir moviendo las piernas poquito a poquito mientras se va aflojando la soga y ella va afirmándose en la pared rocosa. Estos saltos naturales de agua se encuentran en el bosque protector Chillanes Bucay, con un área de 1857 hectáreas protegidas. Los saltos de agua empiezan en una roca enorme blanca, por eso lleva su nombre de Piedra Blanca. Siguiendo el sendero mucho más arriba se encuentra la cascada Isabela, que es la más alta con 90 metros de altura. Las cascadas de la Mirán están conformadas por Piedra Blanca, Las Mellizas y Piedra Bola. Esta última cascada todavía no tiene sendero alguno. ¡Sí se puede! Para retornar a nuestro punto de partida, hemos optado por el sendero de dificultad media, dirigiéndonos conjuntamente a las riberas del río Limón.
Esto de ley pongo en el video. Ya están pegándose, mira. El Ecuador es un paraíso natural, debido a que posee mágicos lugares que encantan a quienes los visitan. Te invito a descubrir el Ecuador suscribiéndote a mi canal, dando me gusta y compartiendo con tus amigos este bello lugar. Será hasta un próximo destino, viajeros.